Pues buenas tardes o buenos días. Estamos ya en la última sesión de este curso de migraciones online que hemos hecho desde Por Causa, y la última sesión la realiza Gonzalo Fanjul, que ya lo conocéis porque ya ha dado otras sesiones, así que nada, no me voy a extender muchísimo, así que Gonzalo, cuando quieras. Muy bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos y otra vez, gracias por, en fin, por daros el tiempo de acompañarnos en estas sesiones de formación. Confío en que hayáis disfrutado las sesiones que habéis tenido con los compañeros y, bueno, las dos que tuvisteis conmigo y que esta fotografía que os ofrece Por Causa de los temas en los que estamos trabajando y que somos conscientes de que es una fotografía parcial, que cuando uno habla de migraciones pues hay otros asuntos, pero por lo menos en los temas que entramos, yo creo que ofrecemos una mirada profesional, informada y creo que original en algunos de los aspectos en los que estamos trabajando, ¿no? Y ese es posiblemente el mayor valor añadido de la presentación que os voy a ofrecer hoy, que es una suerte de, en fin, de condensación de las reflexiones que yo he venido haciendo a lo largo de este tiempo acerca de cuál es la mejor estrategia para tratar de reformar este sistema migratorio roto, este sistema migratorio que no nos gusta, ¿no? Y del que hemos hablado bueno, en las sesiones mías anteriores, ¿no? Si recordáis, tuvimos una primera sesión sobre una descripción, digamos, de qué es lo que tiene, de cuáles son las tendencias fundamentales en el ámbito de las migraciones, cuál es la fotografía del desplazamiento forzoso, pero también mirando la fotografía amplia del desplazamiento que no es forzoso, es decir, recordad siempre los 28 millones de refugiados o 29 versus los 280 millones de personas que viven como migrantes en el planeta, por qué razones se mueven. Trataba de explicar por qué este es un fenómeno que es perfectamente racional, que se rige por incentivos, por factores de empuje y de atracción que todo el mundo puede entender, porque son los mismos factores de empuje y atracción a los que estamos sujetos nosotros como individuos cuando aspiramos a progresar, aspiramos a tener una vida mejor, aunque eso se produzca, digamos, en circunstancias en ocasiones mucho más complicadas, pero trataba de explicar también por qué hay una contribución esencialmente positiva a las economías de los países de destino, en prácticamente todos los ámbitos que miramos, una aportación agregada, digamos, aunque eso tiene matices, y trataba de explicar por qué este es uno de los elementos que tiene mayor impacto en el desarrollo y en el progreso, en el bienestar y en la financiación del desarrollo de los países de origen, ¿no? Y a eso dedicamos un tiempo un poco más largo en la segunda sesión, donde hablábamos del impacto sobre el desarrollo, ¿no? Y si recordáis, aquí voy a compartir ya la presentación porque para recordar un poco dónde nos quedábamos. Eh, a ver, lo veis, ¿no? Yo creo la presentación. Voy a cerrar aquí. Si recordáis, yo hablaba de un programa de acción, dicho de forma amplia, pero desde luego esto, con la puerta de entrada del progreso común y del desarrollo, yo hablaba de un programa de acción en 5 pasos, ¿no? En 5 elementos, ¿no? El primero, que es el que describíamos como aguantar las líneas, es decir, atrincherarnos en aquellos derechos que ya estaban reconocidos, en aquellas batallas que ya estaban ganadas, pero que están amenazadas por un estado de histeria colectiva, un estado de excepción perfectamente artificial en el que se han instalado los países desarrollados en particular, y que hace que
un país como España, por ejemplo, pueda establecer de manera arbitraria el lugar en el que empieza o termina su frontera y, por lo tanto, ejercer con absoluta impunidad devoluciones en caliente en la frontera sur, o que utilicemos los centros de internamiento de extranjeros como espacios de castigo, o que se vulneren de manera sistemática los derechos de los menores no acompañados. Es decir, toda esa idea de aguantar las líneas, que es uno de los elementos que me parece que son fundamentales, ¿no? Y mencionaba como uno de los ejemplos de aguantar las líneas el riesgo de que las políticas de control migratorio contaminen las políticas de ayuda al desarrollo y que todo, incluyendo la cooperación internacional, se ponga al servicio de la externalización de fronteras, ¿no? o del control directo de fronteras, ¿no? A partir de ahí íbamos, digamos, ampliando nuestro rango de acción. Hablábamos de la expansión del derecho de protección, mencionábamos el ejemplo de los migrantes por razones ambientales, hablábamos de la facilitación de la movilidad laboral. De nuevo, aquí ya hablamos del grueso de las personas que se mueven, esa movilidad laboral. En este caso, el problema reside más bien en las rigideces de un sistema mucho mejor concebido para controlar los flujos que para gobernarlos, y por lo tanto la incapacidad de aplicar a este sector la racionalidad económica que hemos aplicado a cualquier otro sector, pues desde el comercio internacional en fin, a la gestión de los servicios, a cualquier otro, ¿no? Y hacíamos algunas sugerencias en este sentido, ¿no? Un cuarto elemento que es fundamental, que tiene que ver tanto con los beneficios asociados al proceso migratorio como a la economía política de todo este proceso, es decir, a la posibilidad de que el fenómeno migratorio sea aceptable para las poblaciones de destino y, por lo tanto, facilitarlo, evitando que te surjan pues, focos de resistencia como los nacionalpopulismos en Europa. Eso, como digo, tiene que ver con lo que podemos empaquetar bajo la idea de reducir la desigualdad. No solo queremos que haya una mayor flexibilidad y un mayor número de personas que tengan derecho a venir, o que este proceso sea más flexible y menos rígido, sino además queremos que optimice, digamos, los beneficios para todas las partes involucradas. Y eso significa que los flujos migratorios no deben incrementar la desigualdad en los países de destino, no deben alimentar la base de la pirámide con puestos extremadamente precarios, de baja cualificación, que están compitiendo con los trabajadores de baja cualificación, sino que lo que tenemos que hacer es garantizar que todos los migrantes tienen los mismos derechos que los trabajadores nativos, y por lo tanto los mismos beneficios también en materia de protección, de fiscalidad, etcétera, ¿no? Y finalmente insistía en algunas políticas que pueden vincular de manera directa las políticas migratorias, es decir, de incremento de la movilidad, con las políticas de desarrollo. Y ahí hablábamos, alguno de vosotros me preguntaba sobre las políticas de codesarrollo que impulsó España durante la pasada década, el caso de Nueva Zelanda, que era un caso que me interesaba mucho, otros como el caso de Haití, que no tuve oportunidad de explicarlo demasiado, que os voy a enviar la información cuando os enviemos el material. Pero estos 5 elementos, digamos, conforman, como si dijéramos, la hoja de ruta, mi programa electoral. Esto es lo que yo quiero hacer. Por llamarlo de otra manera, esta sería como mi utopía, a donde yo quiero llegar, ¿no? Y lo que me gustaría es hoy empezar mi presentación contraponiendo esta utopía, que suponen estos 5 puntos de los que estábamos hablando, con la distopía de el mundo que podría ser, el mundo que ya está siendo en muchos sentidos, de incremento del nacionalismo, de incremento del aislacionismo de los países como consecuencia en parte del nacionalismo y en parte simplemente del temor y de la cautela, y en términos generales una regresión en materia de derechos, como estamos viendo en algunos aspectos como la protección de los refugiados o de los demandantes de asilo, ¿no? Creo que os lo mencionaba en algún momento de la presentación durante las 2 clases anteriores. Yo tiendo a ver este debate como una pelota en el pico de una montaña, ¿no? Y en un momento como este que estamos viviendo, en un momento de excepcionalidad institucional, democrática, de excepcionalidad posiblemente económica en muy poco tiempo,
tengo la sensación muy firme, muy tangible, de que esta pelota no se va a mantener en el pico de la montaña cuando todo esto haya pasado. Cuando esto haya pasado, las cosas no van a ser como eran. La pelota va a caer para un lado o para otro de la montaña, y de las medidas que tomemos, de la habilidad que tengamos para introducir este tipo de reformas, depende que la pelota caiga del lado de la utopía o del lado de la distopía, ¿no? Quizás en la sesión que tuvisteis de narrativas con Lula y con Shali, tuvisteis oportunidad de hablar de este asunto, que es un asunto que hemos hablado otras veces los compañeros de Por Causa, ¿no? Las sociedades, la sociedad española también, pero en general las sociedades, cuando tratan estos asuntos, están mucho mejor preparadas para la distopía que para la utopía. Están mucho mejor preparadas para aceptar que Víctor Orbán va a ser la regla y no la excepción, que lo que ha ocurrido con el Brexit y el levantamiento de una nueva frontera en Europa va a ser la norma en el futuro, que los mecanismos de seguimiento tecnológico derivados de la COVID y de las necesidades de, en fin, de hacer un seguimiento de las personas que puedan estar contaminadas o con contactos, eso va a hacer que los estados tengan un poder omnímodo prácticamente sobre la libertad de movimiento de las personas, y que eso va a hacer... Es decir, estamos preparados para aceptar eso. De alguna manera lo discutimos, nos puede gustar más o menos, pero lo consideramos parte del futuro posible, ¿no? Pero casi nunca consideramos parte del futuro posible justo ir en la tendencia contraria. Por ejemplo, muy pocos, yo el primero, muy pocos esperábamos que en este proceso de la COVID se hubiese producido una regularización extraordinaria de trabajadores sin papeles, como la que se ha producido en Portugal o la que se va a producir en Italia, con todas sus limitaciones y con todos sus defectos que los tiene, o que se abra un debate que plantee oportunidades similares en España, en Francia, en el Reino Unido, ¿no? ¿Por qué no aspirar a esa utopía? ¿Por qué no construir una narrativa de las utopías que nos permita llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, de lo que yo voy a hablar hoy es de la estrategia que yo seguiría para tratar de empujar la pelota en la dirección adecuada, ¿no? Para empujarla de ese lado de la utopía que os planteo aquí en este gráfico, ¿no? Y para hacer eso, yo quiero hacer referencia a tres elementos, tres variables que forman parte de esta ecuación, de esta receta mágica que debemos aplicar, tres variables que siempre deben estar presentes en cualquier estrategia de transformación que queramos aplicar, pero cuya intensidad varía dependiendo de las circunstancias políticas, sociales, económicas en las que nos encontremos, ¿no? Dependiendo de la madurez de las instituciones, de la madurez de las sociedades para recibir determinados mensajes, etcétera. Así que es un recetario que se aplica de manera variable y que, sin embargo, todos los elementos siempre están presentes ahí. ¿De acuerdo? Esta es un poco la presentación del argumento. Los tres elementos a los que voy a hacer referencia son los elementos narrativos, los elementos políticos y los elementos institucionales. Estas son las tres variables. En el de los elementos narrativos prácticamente no me voy a detener porque habéis tenido oportunidad de escucharlo en mucho detalle en la presentación que tuvisteis dentro del curso, y si no recibiréis el vídeo quienes no tuvieron oportunidad de participar ahí, ¿no? Sin embargo, la parte política e institucional, hasta donde yo sé, no es algo que hayamos cubierto en el curso, y creo que merece la pena entrar en ese debate porque, por lo menos yo, en fin, nado un poco contracorriente en algunos aspectos, y luego será interesante discutirlo con vosotros y vosotras. De hecho, voy a tratar de ser un poquitín más breve, que siempre prometo lo mismo, pero voy a tratar de ser un poquitín más breve que otros días para darnos espacio a esa conversación. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, si os parece, vamos a seguir. No sé, es que no os veo. Shali, tú me dices si hay dudas o si hay algo que no sé, o sea, si Sí, tú no te preocupes. de acuerdo, De vale. cualquier cosita te aviso. Muy bien, pues entonces vamos a empezar con la siguiente. Bueno,
El desafío narrativo, como os digo, no me voy a entretener aquí, pero no quiero dejar de mencionarlo, ¿no? El otro día tuvisteis una presentación mucho más detallada. Esta es solo una de las piezas de la lógica que plantea por causa, tanto en los principios como en las herramientas. Sabéis que proponemos narrativas que reemplacen, narrativas positivas, en donde se rompa la lógica del ellos versus el nosotros, en donde lo que aparentemente resulta más intuitivo, y es que los datos, los hechos, las cifras duras, todos los elementos que yo os he contado y que os han contado mis compañeros en las sesiones anteriores, en realidad probablemente jueguen un papel mucho menos relevante que las emociones y que los sentimientos, y que la posibilidad de establecer narrativas empáticas que se vinculen con valores, en fin, casi en las tripas de los ciudadanos a los que nos dirigimos, ¿no? ¿Por qué es un problema el discurso reactivo y por qué la mierda no se comparte? ¿Por qué hay que trabajar en elementos casi relacionados con el subconsciente y con herramientas de marketing? ¿Por qué las audiencias a las que nos dirigimos no son homogéneas? Y es fundamental hacer una segmentación de esas audiencias para centrarnos en ese grupo del medio, los indecisos, el movable middle, que llama la organización More in Common, que nos permite economizar los esfuerzos y tratar de ir al grupo que al final va a desequilibrar la balanza en un lado o en otro, ¿no? No queremos centrarnos tanto en quienes ya están de acuerdo con nosotros y siempre lo van a estar, o en quienes están en completo desacuerdo con nosotros y siempre lo van a estar, y por lo tanto no merece la pena invertir tanto en uno o en otro, ¿no? Por lo menos en los segundos. Todos estos elementos de la narrativa son absolutamente fundamentales en lo que os voy a contar después, ¿no? La narrativa puede ser social, puede ser masiva a través de medios de comunicación, la narrativa puede ser casi quirúrgica, dirigiéndonos a elementos, a obstáculos, a elementos políticos que constituyen, o sea, que pueden estar dentro de esa categoría de los indecisos y que nos pueden permitir elementos políticos u organizativos, ¿no? Ahora lo vamos a ver en el mapa de actores que operan en este sentido, ¿no? Pero no quiero dejar de señalar al principio que este es un elemento fundamental de nuestro recetario. Ahora quizás podemos utilizar algún ejemplo en lo que voy a contar, ¿no? Pero dejadme pasar al segundo desafío, al segundo elemento de estas tres variables, que es el desafío político, ¿no? Y aquí os animo a hacer un pequeño juego, un pequeño mapeado, digamos, de los diferentes actores que intervienen en el debate sobre la reforma migratoria o en el debate sobre las migraciones, y a dividir estos actores. Bueno, los actores están aquí, ¿no? Están los activistas, están las ONGs o los think tanks en el ámbito del desarrollo específicamente. Recordad la última sesión que tuvimos. Están los partidos o las organizaciones políticas de corte nacionalista o nacional populista o ultraconservadores, ¿no? Está actores políticos como el Ministerio del Interior, liberales y socialdemócratas, la izquierda, el ministerio, o sea, los ministerios de asuntos exteriores o las agencias de cooperación también en este ámbito, la patronal y los sindicatos en el ámbito laboral, los académicos y think tanks, otra parte del gobierno que pueden ser los ministerios de migraciones, ¿no? Dentro de los gobiernos. Esto aplica al caso español como aplica a muchos otros casos, ¿no? Y aquí lo que yo hago es dividir, repartir por un pequeño mapa estos actores de acuerdo a un doble eje, digamos, de criterios, ¿no? En primer lugar, si estos actores son partidarios de una reforma migratoria, de una reforma como la que nosotros queremos, no una reforma como la que quiere Ortega Smith, que es como el chiste de Facundo Cabral, con que no me joda suficiente, pues es decir, entre quienes son partidarios de la reforma y quienes son contrarios a la reforma, quienes son en este sentido reaccionarios, no solo quieren bloquear cualquier posible cambio del sistema, sino que quieren endurecerlo y por lo tanto profundizar más en la tendencia de control migratorio y de rigidez institucional y normativa en la que estamos instalados, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien ha dicho algo? Ah, perdón, es que se coló una voz por ahí. Antía, me parece que pusiste tu micrófono. Antía Figueroa. Ahora, perfecto. Bueno, el segundo eje en el que podemos repartir a estos actores
tiene que ver en si son pro reforma o anti reforma y por qué lo son, ¿no? Si son por razones éticas o ideológicas o si más bien se están jugando las lentejas, si es una cuestión de interés propio aquí, ¿no? Y aquí si repartimos a los actores, pues es fácil identificar, por ejemplo, a los nacionalistas conservadores o a los nacionalpopulistas, un partido como Vox, por ejemplo. Un partido como Vox es claramente antirreforma y es claramente antirreforma por razones ideológicas, es decir, porque una ideología más bien de corte identitario, desde un punto de vista de corte proteccionista, pero desde luego la cuestión identitaria y los valores, digamos, asociados a su ideología le sitúan ahí, ¿no? Un ministerio del Interior y en general todos los elementos que rodean el ecosistema de los ministerios del Interior, desde las fuerzas de seguridad del Estado, a los funcionarios, a los think tanks en el ámbito de la seguridad, tienden a ser antirreforma o a ser más duros en el debate migratorio por razones éticas o ideológicas, ¿no? Hay otros que en un país como España se encuentran en el lado de la antirreforma, pero mucho más cerca de la frontera, como podrían ser los partidos liberales o socialdemócratas, ¿no? Yo, en fin, esto quizás es algo que lo podamos discutir después. Hablo de verdaderos partidos liberales, no de Ciudadanos. A lo mejor Ciudadanos cambia ahora con este, en fin, este viaje al centro que están haciendo, pero Ciudadanos, en mi opinión, sigue siendo un partido conservador, de nuevo cuño, y en fin, con tableta y todos muy guapos y muy jóvenes, pero conservadores en último término, ¿no? Pero podrían ser un partido liberal, como sois el Partido Liberal Demócrata en el Reino Unido, como existen partidos liberales en otros países europeos, ¿no? Los liberales a menudo son más proclives, mucho más proclives a la reforma que los nacionalconservadores, y lo hacen por una combinación de ideología, es decir, la ideología del liberalismo, del antiproteccionismo y una visión casi de, en fin, muy práctica de sentido común del interés propio, de lo que beneficia a nuestras economías, ¿no? Aquí en la barrera tenemos a una serie de actores que se han posicionado a un lado o en otro dependiendo de las circunstancias, ¿no? El otro día os decía que siempre me llama la atención cómo la comunidad del desarrollo es muy activa en algunos ámbitos de este debate, como el de la defensa de los derechos humanos, pero es muy poco activa en otros ámbitos, como por ejemplo el de la movilidad laboral, el de la reforma de los mecanismos de la movilidad laboral, ¿no? Algo parecido le ocurre a los partidos que están en el espectro más a la izquierda del arco ideológico, ¿no? Un partido que representaría Podemos en España o el grupo de los partidos de izquierda en el Parlamento Europeo, en Bruselas o en Estrasburgo. Estos son partidos, de nuevo, muy firmes en materia de derechos humanos y de derechos fundamentales, muy peleones en este asunto, siempre lo han sido, también lo están siendo, en mi opinión, Podemos dentro del gobierno, pero que se incomodan claramente cuando se trata de plantear un debate de apertura, digamos, en materia de movilidad laboral, ¿no? Porque un debate de apertura laboral es un debate que es en realidad muy propio de los economistas más liberales, porque en realidad lo que queremos es que el sistema de movilidad laboral de trabajadores se parezca más a un mercado, con muchas garantías, ahí entran los matices, a lo mejor un ultraliberal pensará que todas estas garantías pues no tienen tanta importancia y pueden proponer cosas como las que propusieron durante la negociación del acuerdo de servicios en la Organización Mundial del Comercio, en donde proponían que un trabajador rumano llegase a la Unión Europea cobrando el salario mínimo, a la Unión Europea, bueno, sí, en aquel momento estaban fuera, pero vamos, Alemania, por ejemplo, cobrando el salario mínimo que tenía en Hungría, lo cual, Rumanía, lo cual es una salvajada, pero hay quienes pensamos que es posible mejorar esa movilidad y al mismo tiempo garantizar derechos, ¿no? Los ministerios de Asuntos Exteriores o los organismos de cooperación a menudo están fuera también de este debate. Hay algunos, como el DFID británico, el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido, que han entrado en este debate. Ahora están planteando un debate bajo el epígrafe exótico de trabajadores inmigrantes productivos, como si el resto, en fin, por oposición, fuesen completamente improductivos, pero en algunos casos se meten en esto, pero en general las agencias de cooperación, como las organizaciones de desarrollo, los think tanks, están fuera de este debate, ¿no? Y la patronal y los sindicatos entran en este debate porque están obligados, pero no tienen una posición claramente reformista. A diferencia, recordáis la conversación con la que terminábamos con Eileen Truax el otro día en la sesión sobre desarrollo,
cuando le preguntaba a Eileen, ella me confirmaba que en Estados Unidos, quizás porque hay una tradición mucho más larga, porque los trabajadores migrantes han estado participando en sindicatos desde hace más tiempo y porque, en fin, por una serie de razones de cultura sindical en el país, la realidad es que los sindicatos están mucho más metidos en este debate, en el debate, por ejemplo, de los Dreamers o de los trabajadores sin papeles, mucho más que los sindicatos en Europa, ¿no? En el lado reformista tenemos a think tanks o académicos que trabajan en este ámbito, no son muchos, os decía el otro día que, en fin, casi se pueden contar con los dedos de las dos manos el grupo de organizaciones relevantes o de think tanks relevantes que están trabajando en este ámbito, y la comunidad académica tampoco está tan amplia, pero luego tenemos actores, por ejemplo, estoy pensando en el caso de España, el Ministerio de Migraciones en este momento, de Migraciones, Seguridad Social e Inclusión, es un ministerio que se ha posicionado claramente a favor de la reforma, ¿no? Y el argumento que da el ministro José Luis Escrivá no es un argumento ideológico, no es que diga todo el mundo tiene derechos y somos seres humanos, eso, en fin, yo supongo que como persona me importará mucho, pero no ese es el asunto del que está hablando. Él de lo que está hablando son de los argumentos de interés propio. En lo que dice, nuestra pirámide demográfica nos va a llevar en los próximos años a tener un vacío claro en la base de la pirámide, vamos a tener unas capacidades esenciales que tenemos que rellenar y por lo tanto tenemos que establecer un sistema migratorio mucho más inteligente del que ahora tenemos, ¿no? En el lado ético, ideológico de la pro-reforma están los activistas, están muchas organizaciones de derechos humanos, de activismo, está, yo diría que el grueso de la campaña Regularización Ya, por ejemplo, y estoy seguro que muchos y muchas de los que estáis escuchando esta conversación aquí os situáis más bien en este lado, ¿no? Estos grupos tienen una posición en ocasiones maximalista en cuanto a sus aspiraciones, pero desde luego enraizada es decir, de una perspectiva de derechos. Somos personas y por lo tanto nadie es ilegal, o sea, un ser humano no puede ser ilegal y tenemos un derecho. Estoy hablando de su discurso, ¿no? de su retórica. Rara vez hacen referencia a estos argumentos de interés propio, ¿no? Bueno, este es el mapa, digamos, de los actores en este debate político. Este mapa tiene muchísimos matices, luego si queréis podemos discutirlos. Estoy seguro que colocaríais las pelotitas de manera diferente, algunos añadiríais o quitaríais algunas de estas pelotitas, ¿no? A lo que yo me refiero es que cuando nosotros planteamos una alternativa y planteamos una estrategia alternativa, yo busco hacer algo parecido a esto. Lo que busco es identificar cuáles de los actores que están en este mapa son maleables, en cuáles podemos influir su posición, en cuáles podemos intervenir para que se sitúen en el campo de la reforma y qué es lo que queremos hacer, para fortalecer, digamos, la posición reformista en este ámbito, ¿no? Y aquí hay actores, no lo he puesto en el caso de los liberales, pero yo claramente trabajaría para tratar de influir la posición del Ministerio de Asuntos Exteriores, por ejemplo, y trataría de convencerles de que un sistema migratorio más ordenado, un sistema en donde, por ejemplo, se le dé mucha importancia a instituciones como el Pacto Mundial de Migraciones, del que hablaré brevemente después, es un sistema en donde un país puede desplegar su acción exterior de una manera mucho más eficaz que los reinos de taifas casi, en fin, hipernacionalistas, decimonónicos en los que operamos ahora, ¿no? Si yo pudiese convencer a Podemos o a la izquierda, les diría, tenéis que ser reformistas no solo por razones éticas e ideológicas, sino también por razones de interés propio. Abríos a ese debate, abríos al debate de la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores en el conjunto del mercado laboral internacional, porque ya no podemos operar en islas, ¿no? Luego haré referencia al caso de la izquierda tradicional en este asunto. Intentaría influir la posición de las ONGs de desarrollo para que trabajen de manera mucho más activa en este ámbito. Ahora no lo están haciendo, ¿no? Lo mismo ocurre con la patronal o los sindicatos. Trataría de traer a mi terreno, por ejemplo, algunos sectores que dependen claramente de la mano de obra de los inmigrantes. Estoy pensando en el sector de los servicios, en el sector de la agricultura. A mí me interesaría mucho ahora convencer a las asociaciones profesionales de que es posible, digamos, por ejemplo, atraer el talento de trabajadores en el sector sanitario por razones que
en fin, que nos interesan a todos para fortalecer nuestro sistema sanitario. Desde luego, trataría de convencer, de hecho lo he intentado en muchas ocasiones con un éxito catastrófico, convencer a partidos como el socialista o el de Ciudadanos para que adopten posiciones mucho más beligerantes en este asunto, ¿no? Si os dais cuenta, el Ministerio de Migraciones, que adopta una posición que se parece más a la que a mí me gusta, en realidad está formado por independientes en su mayoría, con excepción de la Secretaria de Estado, prácticamente nadie viene del Partido Socialista en este. Es decir, que no estoy tan seguro que el Partido Socialista esté convencido de esto, ¿no? En último término, tratamos de fortalecer el campo de la reforma con estrategias políticas que son casi quirúrgicas en este sentido, ¿no? Para eso tenemos que utilizar estrategias y coaliciones de improbables, ¿no? Yo menciono siempre este ejemplo que a mí me pareció particularmente inspirador. Cuando llega el gobierno de Trump se crea esta coalición que se llama Forward.us. Esta es una coalición sobre todo de agentes del sector privado que se convirtieron en una oposición muy eficaz a algunas de las peores medidas de Donald Trump. Eficaces no tanto en el ámbito federal, porque Donald Trump no dejó de hacerlo, aunque sí matizó algunas de sus normas debido a la presión de los empresarios, pero sobre todo en el ámbito estatal, ¿no? Y aquí esto empezó, por ejemplo, con empresas en el ámbito de la tecnología, el sector tecnológico, que le decían al gobierno, oiga, si usted aplica medidas draconianas para impedir la llegada de trabajadores cualificados, usted está matando mi sector, porque mi sector depende de estos trabajadores. Un debate similar se podría plantear en el sector sanitario del Reino Unido, donde prácticamente 1 de cada 3 trabajadores tiene origen inmigrante en la famosa sanidad pública británica, en el NHS, ¿no? Forward.us es una iniciativa que ha ido creciendo en el ámbito de influencia, por ejemplo, en el debate sobre los Dreamers, es decir, sobre los ciudadanos estadounidenses que nacieron en Estados Unidos, hijos de padres sin papeles, o que llegaron muy jóvenes a los Estados Unidos como niños indocumentados y que han permanecido sin papeles, aunque han estudiado una carrera, están trabajando, es decir, que son a todos los efectos ciudadanos estadounidenses. Imaginaos a Dreamers que han deportado a sus supuestos países de origen, y es como si a mí mañana me deportan a Samarcanda, en fin, están como un pulpo en un garaje, ¿no? Porque son estadounidenses a todos los efectos y, en fin, con todas las consecuencias, ¿no? Forward.us y en general las iniciativas empresariales que se han producido unas cuantas. Alemania es un caso interesante también. Luego recuerdo que hay una compañera que conoce el caso alemán y a lo mejor conoce más los detalles, pero la patronal se ha venido a trabajar con el gobierno para introducir estas reformas. A menudo constituyen actores políticos pro reforma muy eficaces, sobre todo con gobiernos conservadores o con gobiernos liberales que escuchan la voz de la patronal y del sector privado, y con una parte de ese grupo de indecisos intermedios a los que me refería antes, que escuchan la opinión de las empresas, porque para ellos la opinión de las empresas es importante porque al fin y al cabo una empresa va a entrar en este debate por razones muy prácticas. ¿Esto me interesa o no me interesa? ¿Puedo generar más empleos con esto y puedo generar más riqueza o no, o puedo no hacerlo, ¿no? Y ese es un poco el factor que les mueve, ¿no? También nos podemos encontrar con oposiciones inesperadas, ¿no? Y aparentes aliados a nuestro propósito se convierten en, no voy a decir en enemigos, pero desde luego en poco amigos y muy correosos y muy difíciles de convencer, ¿no? Para mí, Jeremy Corbyn y la posición política de Jeremy Corbyn fue un ejemplo bueno de todo esto, ¿no? Yo considero a Jeremy Corbyn un socialista de viejo cuño, un socialista casi de película de Kellogg, que es casi una fotografía del pasado, ¿no? Jeremy Corbyn y en general la ideología que él representa, esa versión del socialismo casi ochentero, para mí representa una lógica proteccionista de la defensa de los trabajadores en exclusas, ¿no? En donde la llegada de trabajadores extranjeros es vista como una amenaza, os lo decía, me parece, en una de las sesiones, ¿no? Y sigue un poco la lógica del hay que ayudarles a no emigrar, ¿no? Por supuesto, no tienen una posición dura, anti-inmigración, xenófoba, o que vulnere o que vaya en contra de los derechos de los trabajadores inmigrantes en absoluto. Es decir, no pretendo compararlos con las posiciones nacionalpopulistas, pero en la práctica no son un grupo pro reforma, no están trabajando de manera activa
para tratar de empujar la pelota en la dirección adecuada, ¿no? Y aquí es donde yo creo que tenemos un debate ideológico fundamental y tenemos que convencer a los partidos de la izquierda para incorporarse a posiciones mucho más innovadoras, más reformistas, más creativas. Esto es parte, en fin, del debate que se ha producido sobre, es decir, es el debate sobre la defensa de los derechos trabajadores en el tiempo de la globalización, donde esto no solo afecta a los inmigrantes, afecta a todos, ¿no? Pero esto en el ámbito de la Unión Europea, por ejemplo, creo que nos obliga a considerar una defensa del derecho de los trabajadores casi continental, absolutamente integrada, en donde es muy difícil plantear esto por países, ¿no? Bueno, esta es la parte, digamos, que tiene que ver con el desafío político. El desafío normativo institucional, aquí esto es algo un poquitín más técnico, pero absolutamente fundamental. Es decir, esta es la tercera pata, digamos, de mi pequeño recetario estratégico para la reforma, ¿no? No solo queremos construir una narrativa alternativa, no solo queremos convencer a ese grupo de indecisos, no solo queremos construir una estrategia fina, quirúrgica, acertada, que nos permite ir adaptando los mensajes digamos, a los intereses políticos de los actores cuya posición queremos reformar y tenemos que ir moviéndolos en ese mapa. ¿Sí, Shali? Ah, perdón, pensé que había... No, es alguien que tenía el micro abierto, pero ya lo ha cerrado. Ah, perdón, que me decías algo. O sea, no solo queremos hacer eso, sino que además tenemos que ir consolidando esos cambios políticos y sociales en una suerte de estrategia que yo a veces la describo como la estrategia del escalador, ¿no? El escalador que va, pone una piqueta, engancha no sé cómo se llama, la argolla que se engancha y a partir de ahí va subiendo, ¿no? Consolidamos y construimos sobre eso, consolidamos y damos un nuevo paso para eso, ¿no? Ese es para mí el desafío normativo institucional, ¿no? Y para hacer esto, yo planteo los elementos de lo que yo consideraría en el lenguaje de Mariano Rajoy una reforma sensata, ¿no? Por oposición a todas las insensatas, ¿no? Pero una reforma sensata, ¿no? Bueno, ¿cuál es nuestra aspiración en materia? Estoy atento al tiempo, ¿eh? ¿Cuál es nuestra aspiración en esta lógica reformista, normativa, institucional? Primero, queremos un sistema que permita más movilidad, que esa movilidad sea más ordenada, más segura y más flexible. Es decir, no queremos un sistema de puertas abiertas. El mensaje no es papeles para todos, libertad para todos, para moverse esa para mí es una aspiración, digamos, una utopía casi multigeneracional, pero no es eso lo que buscamos ahora. Queremos un marco institucional que sea respetado, que tenga elementos, es decir, que tenga un sistema coercitivo que permita garantizar el cumplimiento de las reglas, pero que, digamos, se establezca de abajo arriba y que vaya consolidándose de manera incremental, poco a poco. Después me voy a referir, o aprovecho ya para referirme, ahora vuelvo para atrás, a uno de las buenas noticias en este sentido, que es el Pacto Mundial de las Migraciones, ¿no? Para mí cumple bien estos elementos a los que me refería antes. Queremos un sistema en donde vayamos haciendo pequeños avances, consolidemos esos pequeños avances y vayamos construyendo sobre eso, ¿no? Un precedente interesante en este sentido, aunque yo sé que hay mucha gente muy crítica a la que no le gusta escuchar este precedente, pero en términos de construcción institucional a mí me resulta útil, es el de la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio nace en el año 94 como un sistema multilateral, ambicioso, con reglas coercitivas que obligan a todas las partes a cumplir sus reglas. Es posiblemente el acuerdo multilateral en donde los países en vías de desarrollo estén mejor protegidos. Aún así tienen una posición, digamos, de debilidad frente a los países más ricos, pero el sistema les protege, sobre todo a las grandes economías emergentes como Brasil, México, India, donde pueden operar, digamos, con garantías. Pero la Organización Mundial del Comercio
es muy ambiciosa cuando nace en el año 94, pero es el resultado de casi 50 años de negociación que empiezan en el año 47, con una cosa que se llamaba el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. El GATT empieza en el año 47 con pocos participantes, con pocos temas y de manera muy incremental. Primero los aranceles del acero y del sector y de los sectores industriales, y después van ampliando, van incorporando los servicios, van incorporando la agricultura, van incorporando otros elementos, hasta que en el año 94 el sistema, la institución está madura para generar ese acuerdo multilateral, ¿no? Yo creo que en el ámbito migratorio vamos a tener que aceptar algo parecido. Vamos a tener que aceptar sistemas que primero incrementen las cuotas, que esas cuotas vayan garantizando más derechos para todas las partes, sistemas que garanticen que cuando una de las partes incumple el acuerdo que se haya acordado, haya, digamos, algún tipo de mecanismos de compensación para eso. Si os dais cuenta ahora, el sistema es absolutamente unilateral. El país de destino es el que decide qué normas se aplican, cuándo, de qué manera, quién entra, cómo sale, y después la realidad va por otro lado, pero las normas y la institución funcionan de esa manera, ¿no? Y además queremos algo que se vaya construyendo desde abajo, es decir, en cierto modo algo parecido a lo que he pintado yo aquí. Ha aparecido aquí como un lío. Ahí, desde luego, esto parece poltergeist, ¿eh? Aquí se oyen voces, se ven pinturas, pero yo os decía de abajo arriba porque queremos que sea un acuerdo que en cierto modo se parece a al modo en el que funciona la Organización Internacional del Trabajo, donde la patronal, los sindicatos trabajan con los gobiernos para llegar a acuerdos, para establecer normas internacionales de derecho laboral que afectan al resto de los digamos, al conjunto de los países que firman esos acuerdos, ¿no? Eso significa que tenemos que involucrar actores que son muy relevantes en este debate y que van mucho más allá de los gobiernos nacionales. Los gobiernos nacionales a menudo están hiperintervenidos por los ministerios de Interior, que tienen una posición absolutamente, en fin, asfixiante en estos asuntos, ¿no? Queremos que entren las administraciones locales, que entre el sector privado, queremos que entre la comunidad del desarrollo, agentes que ahora están desactivados y que deberían entrar, ¿no? Y tenemos buenos precedentes. Os he mencionado el del comercio, en la Corte Penal Internacional, las negociaciones sobre el cambio climático, es decir, el panel del cambio climático, es decir, la comunidad internacional, con muchas dificultades y con muchas limitaciones, ha ido caminando en la construcción de estos organismos multilaterales, ¿no? Es decir, dejadme, antes de llegar a las normas, dejadme plantear el ejemplo del Pacto Mundial. Muchos y muchas habéis oído hablar del Pacto Mundial para las Migraciones, que se firma en Marrakech en diciembre del año 2008, ¿no? El Pacto Mundial de las Migraciones es, por decirlo de una manera así muy simple, se parece mucho más a un campo de juego, a un campo de fútbol, a un terreno de juego, que a una institución ya cerrada, con todas sus normas establecidas, con los mecanismos, digamos, rígidos. Lo que pretende el Pacto Mundial es, a partir de unos objetivos declarados, de 23 objetivos declarados que podéis ver ahí, el pacto lo que dice es, miren, países firmantes del pacto, organizaciones pertenecientes, organizaciones empresariales, trabajadores de migrantes pertenecientes a esos países. Si ustedes quieren negociar acuerdos, aquí tienen este terreno de juego. Aquí tienen elementos institucionales y normativos a los que se pueden aferrar. Aquí tienen buenas prácticas que han funcionado bien en otros países. Aquí tienen mecanismos de coordinación entre las diferentes instituciones y, por lo tanto, el apoyo de organismos internacionales como la OIT, que tiene mucho que decir en este asunto. Mecanismos para seguir ese pacto, ¿no? Es decir, un modelo que en realidad ya tiene algunos precedentes interesantes, como el que España impulsó durante los años 2005 a 2010 aproximadamente, que se llamaba el proceso de Rabat. El proceso de Rabat os decía, durante esa época es cuando se pone en marcha toda la externalización de la ayuda al desarrollo para control migratorio, pero también nacen programas interesantes como este del proceso de Rabat. Este es un proceso que involucraba a países de África Occidental, del Magreb y a países europeos, para tratar de construir esos mecanismos institucionales y establecer acuerdos
plurilaterales en este caso, es decir, no estaba el mundo entero metido ahí, pero estaban los países que eran relevantes, hacer acuerdos predecibles, predecir cuánta gente sería necesaria en los mercados de trabajo, asignar cuotas de trabajadores que reflejasen esas necesidades, establecer mecanismos de compensación en el caso de que un país se echase atrás en los acuerdos que había firmado antes o que los incumpliese, beneficiar a las partes que cumplían el acuerdo. Os decía antes el caso de Nueva Zelanda, cuando un trabajador viene y va cumpliendo, digamos, con las reglas del juego, va ganando cada vez más derechos de permanencia, hasta finalmente un derecho de permanencia en definitiva. Es decir, ordenar este sistema y hacerlo, como dice el Pacto Mundial de las Migraciones, ordenado, seguro, predecible, relativamente flexible y mejor adaptado, ¿no? Si yo tuviese que pensar en las reglas que debe contener ese acuerdo, yo pensaría en algo similar a esto, y con esto ya vamos a terminar. Primero, establecer suelos sólidos en materia de derechos humanos y laborales. No es posible que el trabajador migrante esté menos protegido en materia de derechos humanos y laborales que el trabajador ya establecido o el trabajador nativo. Tiene que haber un suelo común en ese sentido. Reducir las rigideces y el exceso de intervencionismo, esto quiere decir que cuando un empresario tiene que contratar a un trabajador extranjero, no tiene que pasar por una carrera de obstáculos administrativa y burocrática de 1 año y medio que te obligue prácticamente a conocer hasta el ADN y el color de los calzoncillos del trabajador al que quieres contratar en un país remoto y que al final desincentiva prácticamente a todo el mundo y que hace que estos sistemas que están funcionando ahora prácticamente no tenga ninguna... No haya permitido incrementar la movilidad, ¿no? entre los países en vías de desarrollo y los países desarrollados, ¿no? Extender esa flexibilidad mejorada también a las políticas de retorno. No, aquí con dos cuestiones fundamentales, no solo para hacer lo que hace Nueva Zelanda de ir dando más derechos a la gente que cumple con los acuerdos, sino también para establecer, en fin, yo diría que normas duras para que si introducimos esta flexibilidad, todo el mundo esté obligado a cumplir con las reglas del juego. Por lo tanto, la inmigración irregular no tiene lugar en este acuerdo. Y yo soy el primero que sería partidario. Si tenemos un sistema mucho más generoso y más abierto, soy el primero que sería partidario de no permitir, es decir, de establecer normas sólidas de control de la inmigración, de la inmigración irregular, ¿no? Sólidas. Y esto no quiere decir contrarias a los derechos fundamentales de las personas, ¿no? No vulnerando el derecho de asilo ni otros elementos. Aquí no nos lo he puesto, pero hay un estudio de caso francamente interesante de Michael Clemens, de este economista americano del que os hablé, que analiza cómo algunos de los mejores momentos de la política migratoria de los Estados Unidos, por ejemplo, con el programa Bracero con México durante los años 50 y 60, coinciden con mecanismos, digamos, duros de control y de exigencia de permisos de trabajo para los trabajadores, ¿no? Tú puedes abrir mucho y al mismo tiempo ser muy exigente con los que participan en todo esto, ¿no? Bueno, no entro en los detalles de lo que llamo cuotas inteligentes, pero políticas migratorias comunes y coordinadas dentro de la Unión Europea con América Latina, con África Occidental, en la línea un poco de lo que planteaba antes, ¿no? Por lo tanto, aumentar esa movilidad. Y segundo, hacer frente al reto de la inmigración irregular un poco con los criterios que os planteaba antes, ¿no? Por supuesto, en fin, con todas las garantías humanitarias, con una visión coordinada, pero y estableciendo también cortafuegos entre los derechos fundamentales y el sistema que regula la adhesión y la expulsión de los extranjeros. Es decir, mientras usted está aquí, todos sus derechos están garantizados, pero esto garantizar mecanismos de retorno eficaces, ¿no? Y reconsiderar estos periodos prolongados y arbitrarios de exclusión. Bueno, no entro en los detalles porque quiero parar ya, porque ya son casi -10, pero si os dais cuenta, lo que yo planteo, dejadme quitar ya la presentación, lo que planteo, mira el Nacho con el crío ahí lo que planteo es una combinación de elementos, una ecuación que tiene esos elementos narrativos, políticos e institucionales, que no es en absoluto diferente de lo que ya hemos hecho en otros ámbitos, de lo que hemos hecho en otros precedentes a los que me refería. Construir esto es algo muy complejo y tenemos que ser capaces de operar en los terrenos grises. Tenemos que ser capaces de operar fuera de ese juego binario de blanco y negro, de 0 o 1, que es insoportable, que nos
que nos bloquea en este momento, que es lo que tenemos ahora, que es entre lo que tenemos, que es una mierda de sistema que vulnera derechos fundamentales, que no garantiza ninguno de los intereses que están en juego, ni de los trabajadores migrantes, ni de los países de origen, ni de las economías de los países de destino, y el todo, que sería una política de puertas abiertas que francamente yo creo que ahora no solo es implanteable en términos narrativos y políticos, sino que no estoy nada seguro de que funcionase, es decir, en términos prácticos, ¿no? Yo lo que trato es de moverme en el medio de todo eso, ¿no? No se he presentado, para terminar, perdón, vuelvo a compartir la pantalla, mi última diapo con la que me gusta terminar porque me resulta inspiradora, ¿no? Esta fotografía, a alguno a lo mejor le resulta familiar, ¿no? Esta es una fotografía de las mujeres sufragistas en España, bueno, las mujeres sufragistas y un cuñado que aparece aquí, que en España en el año 31, ¿no? Con la Declaración de la República en abril del 31, ¿no? Bueno, a mí, creo que os lo dije en algún momento, es decir, si nosotros pensamos en términos de utopía, nuestra lucha es multigeneracional, ¿no? La lucha de estas mujeres fue multigeneracional. En general, la lucha del feminismo es multigeneracional. Yo creo que seguimos todavía batallando desde la perspectiva feminista por derechos que desde luego yo no veré, no verán mis hijas y a lo mejor lo ven mis nietas, ¿no? Pero estas mujeres recorrieron un camino muy largo para llegar a garantizar derechos fundamentales como el del derecho al voto en España en aquel momento, en el año 31, ¿no? Esta es la misma lucha, pues en fin, de los antiesclavistas, de los pacifistas, de tantas otras luchas multigeneracionales, ¿no? Ese es mi campo de acción, por lo menos el mío personal. Esa es mi perspectiva. Mi perspectiva es la de una batalla que ganaremos dentro de muchas generaciones, pero para la cual tenemos que pensar en los términos incrementales que os planteaba antes, ¿no? Y por eso las alternativas creo que tienen que tener esa lógica de grises, en fin, con una, como decía Galeano, ¿no? ¿Para qué sirve el horizonte? Bueno, pues para saber hacia dónde caminamos, pero aún así vamos a tener que ir dando un paso detrás del otro, ¿de acuerdo? Bueno, lo dejo ahí, se ha detenido, vale, perfecto. Bueno, pues he batido todos mis récords porque solo he hablado 50 minutos, pero esto aún así me he pasado bueno. Bueno, Gonzalo, te lo perdonamos. Sí, ahí está, gracias. La primera pregunta la realiza Franca. Eso sí, os pido por favor que seáis breves y concisos. Breve, sí. Vale, hola, bueno, prometo ser breve. Simplemente saber qué, por así decirlo, másters o posgrados sobre el tema recomiendan en lo que es España. Sé que es difícil, pero también, yo lo pregunto porque desde Argentina hay poco y me gusta lo que es la temática y me gustaría seguir estudiando y quizás es un poco individual esta pregunta, perdón, al resto del grupo, pero bueno, me interesaría saber si hay un lugar donde recomienden, una universidad o qué es lo que opinan. Gracias. Bueno, yo estoy seguro que hay gente aquí escuchando que tienen mejor información que yo en este sentido, ¿no? La que se me ocurre de manera más inmediata es la del Instituto Universitario de Migraciones de la Universidad de Comillas, que esto lleva tiempo trabajando y sí que tiene un máster propio, es un máster que me parece que no es presencial, o sea, bueno, que tiene una parte presencial, pero que tiene... Y luego sé que hay cursos online buenos y conozco algunos... fuera de España, en Estados Unidos y en el Reino Unido, algunos son online y tienen buena... Pero con franqueza, esto más allá de cursos sueltos que se hacen sobre este tema o de módulos dentro de másters, por ejemplo, en relaciones internacionales o en másters de desarrollo, en alguno yo con alguno colaboro, aunque yo no soy académico, no tengo un doctorado, no estoy en ese circuito. No estoy seguro de que haya demasiado. De nuevo, llama la atención la magnitud del asunto, de la importancia del asunto del que estamos hablando con respecto a Tal cual. Sí, a la escasez de posibilidades de formación en este ámbito, ¿no? Y de hecho, sí, ocurre en el ámbito académico. Hasta donde yo sé, el circuito académico en este ámbito es relativamente restringido y mucho más abundante en el ámbito de derechos humanos, refugio, asilo, es decir, desde la perspectiva jurídica,
perdón, que en el ámbito económico y en la perspectiva más de la movilidad laboral a la que me refería antes, ¿no? No os digo ya en el ámbito en fin, de todo este ámbito de innovación institucional, ¿no? He dicho. Pues muchas gracias. La siguiente persona es Ángel. Mira, Eileen está recomendando algo, miradlo ahí en el chat, ¿de acuerdo? Mira, y están, por favor, están recomendando algo más en Costa Rica también, en Barcelona. Ponedlo en el chat para que todo el mundo lo pueda ver. Ya sabéis que el chat os lo podéis descargar en un momento dado para no tener que andar copiando, me parece, ¿eh? Vale. Sí, Perdón, sí. esto, Ángel Ángel Manzano. Sí. Ah. ¿Me oís? Sí. Sí. Hola. A ver, yo quería hacer una pregunta que creo que sé la respuesta de Gonzalo, pero bueno, en cualquier caso, y pidiendo disculpas también por hacerla, por el tema de política, muchas veces no sabe uno si mete la pata. En el cuadro que hiciste antes de las 3 variables, en concreto de la variable política, sí que había, los actores, el tema de la pro-reforma y demás. Bueno, pues yo simplemente te quería, comentar y preguntarte, que sé que sí, pero bueno, sí. El tema de la existencia de un partido que tiene presencia en toda España, se ha presentado en todas las circunscripciones en las últimas elecciones y bueno, que su ideología fundamental, digamos, el tema de la ciudadanía global fraterna y que es por un mundo más justo. Si lo pondrías en ese cuadro dentro de la parte de pro-reforma bueno, pues eso, que en cierto modo es verdad que se está haciendo, es un partido menor, pero estamos ya presentes, hemos hecho un esfuerzo grande. Lo digo porque yo, por eso pedía disculpas, ¿no? Porque en cierto modo pertenezco al partido y sí quería, pues hablando de estos temas que apareciera y que por lo menos que quedara constancia de su existencia, de que se ha hecho un esfuerzo, que se ha presentado, que ha sido el primer partido que ha tenido a un senegalés, a una persona como candidato a la presidencia del gobierno, que vive en Granada, Agustín Endur y demás. Bueno, que creo que se están haciendo esfuerzos y que dentro de su ideología precisamente está la que nosotros denominamos ciudadanía global fraterna y que engloba un poco pues toda esa forma, digamos, de la movilidad como idea fundamental del cambio que nosotros pensamos un poco en el mundo, ¿no? Sé que lo conoces, pero bueno. Ángel, no lo he mencionado porque no he mencionado a muchos partidos más pequeños, pero claramente, evidentemente, el Pumas J estaría en el lado reformista y son voces. Y además, que esto me permite decir algo más, es decir, este no es en absoluto un debate que se circunscriba a los órganos de representación nacionales, estatales, ¿no? Es decir, que al Parlamento o al Senado es decir, aquí hay un debate absolutamente central de narrativas políticas muy aterrizadas en contextos locales, incluso si me apuráis, casi comunitarios, ¿no? Yo trabajamos mucho con una organización que se llama Welcoming, ahora se llaman Welcoming International, eran Welcoming America, empezaron, que la puso en marcha un amigo que se llama David Lubell. Ellos están en la red Ashoka también de innovación. Welcoming hace un trabajo estrictamente comunitario, ¿no? Y el trabajo comunitario puede llegar a ser absolutamente transformador en este sentido, ¿no? No ya solo de protección, es decir, de los elementos, digamos, más defensivos, sino en esta agenda reformista, el trabajo comunitario y local puede tener una importancia enorme. Entonces, los partidos que están presentes también en ese ámbito, no solo en el ámbito nacional, yo creo que tienen una importancia enorme, Ángel, así que te lo agradezco. Gracias a vosotros. Chale, estás... Sí, ya me acabo de dar cuenta. Muchas gracias, Ángel. La siguiente persona es Amaya. Hola, se oye, ¿no? Sí. Nada, la pregunta es muy concreta sobre el mapa que has mostrado. Tenía curiosidad, concreto en la situación española ahora, por el rifirrafe que tienen un poco entre la Secretaría de Estado de Migraciones y Escrivá con Ministerio de Interior. Entonces, no sé si en ese mapa y las flechas que proponías para influir de alguna manera, se entiende que una vez
influyendo sobre migraciones, de alguna manera se entenderán con Interior o no. A mí me parece complicado, porque están muy reticentes los de Interior. Un poco cómo manejar esa parte de ahí difícil. Interior es uno de esos, lo que llaman en los gobiernos ministerios de Estado, ¿no? Tienen una capacidad de resiliencia extraordinaria y de continuidad casi estructural de un gobierno a otro, ¿no? Pueden cambiar los ministros, cambian los secretarios de Estado, cambian los directores generales a lo mejor y ciertos niveles, pero la lógica, y yo diría que la ideología y el acercamiento del ministerio es probablemente de los que menos varían de un gobierno a otro, ¿no? Y bueno, sobre todo cuando tienes gobiernos, digamos, de la órbita del centro derecha o del centro izquierda, a lo mejor, no sé, si entrase ahí, bueno, no, iba a decirte que si entrase uno de Vox, no estoy seguro que uno de Vox complicase más las cosas de lo que ya están, ¿no? Pero los ministerios del Interior, digamos, en ese sentido son muy resilientes y son absolutamente inamovibles en este sentido. Los ministerios del Interior, esto tendremos oportunidad bueno, habéis tenido yo no sé si cuando hablasteis de la Europa Fortaleza, Ana os habló un poco de nuestra investigación sobre la industria del control migratorio, que seguimos trabajando en ella y la desarrollaremos. Bueno, la industria del control migratorio, además de los elementos, de todos los elementos que podáis ver ahí, del negocio fabuloso que hay detrás de esto y de cómo se ha ido sofisticando, hay un elemento que a mí me interesa particularmente y es el elemento de la captura política. Es decir, el modo en el que quienes se benefician de esta lógica miedosa, hipercontroladora de las políticas migratorias, trabajan mucho y muy bien para asegurarse de que esas políticas se mantienen en la misma lógica, ¿no? Es un círculo vicioso que ya hemos visto en otros ámbitos, como el de la defensa o el de la industria farmacéutica, ¿no? Construyen una narrativa, generan una lógica. Yo a veces cuando presento este tema pongo una portada del ABC, en donde una portada que se publica el domingo en el que empieza la feria de la seguridad, feria que no es una feria de armamento, o sea, no es la feria de cohetes y de tanques, sino la feria de la seguridad interior, y la portada del ABC dice el sistema español de control fronterizo se queda obsoleto, y utilizan el término de obsolescencia. ¿Obsolescencia qué significa? Compre algo nuevo, invierta. Es decir, hay una lógica narrativa que contamina a los medios de comunicación, sobre todo a los medios de comunicación más afines, pero no solo a esos, que contamina a los think tanks en política exterior, que contamina a los diferentes... Bueno, eso lo hace el Ministerio del Interior y lo hace con mucha eficacia. Entonces, no hay que dar por sentado que porque haya un ministerio como el Ministerio de Migraciones o un ministro, que en este caso es un bala perdida, que tenga una idea muy clara de prorreformista, no hay que dar por sentado que va a ganar la batalla dentro del gobierno, ni muchísimo menos. Un Ministerio del Interior tiene mucha fuerza, no solo por lo que pueda opinar el ministro de turno, sino por la fuerza que tienen dentro de las instituciones. Daos cuenta de los mensajes que está lanzando ahora la Guardia Civil y cómo se filtran los informes ahora durante la COVID, donde la Guardia Civil alerta del riesgo de inestabilidad social. Son mensajes preventivos, que lo que vienen a decir es preparémonos para intervenir cuando... Y de verdad que, en fin, Shally puede aseguraros que yo precisamente no soy de los compañeros que trabajamos en este ámbito, no soy de los más peleones en este tema, ni de los que están en los movimientos digamos, más activistas en este ámbito. Al contrario, se me considera un liberal peligroso en la oficina. Pero una cosa es que sea liberal y otra que sea idiota, y creo, en fin, entiendo muy bien los juegos de poder en este ámbito, ¿no? Hay enemigos externos a la reforma y hay enemigos internos a la reforma. Yo diría que el Ministerio del Interior es uno de los más correosos en este sentido, ¿no? Por eso creo que es muy importante la posición del Ministerio de Asuntos Exteriores, porque Exteriores es un elemento que puede equilibrar en un momento dado dentro de un gobierno, no sé si ahora, pero dentro de un gobierno Exteriores puede equilibrar la balanza en una dirección o en otra. Si Exteriores es capaz de dar un mensaje más constructivo, más sofisticado en esta línea, pero desgraciadamente yo no lo he visto hasta ahora. Exteriores está absolutamente desentendido de este tema. Las agencias de desarrollo están desentendidas de este tema. No tienen una opinión, no tienen una voz firme en este ámbito. En fin, a mí es una
decepción constante. Y curiosamente esta ministra de Asuntos Exteriores viene de la Organización Mundial del Comercio y viene de esa construcción institucional, ¿no? Bueno, la razón por la que yo no ponía una flechita en el Ministerio del Interior es porque creo que no merece la pena invertir los recursos para tratar de influir su posición. Lo que merece la pena es tratar de alterar la posición de otros para bloquear la de Interior, ¿no? Pero bueno, esta es mi opinión. Yo sé que hay esto. Lula, por ejemplo, si le preguntásemos, diría algo diferente. Diría que hay posibilidades. No lo sé. Yo creo que es más optimista en esto. Claro, yo no decía por fácil o difícil, sino por el poder que tiene, ¿no? Al final es alguien que dices, es que si no muevo a este, igual no consigo todo lo que quiero, ¿no? Pero tú propones que sea más indirecto, ¿no? Lo que creo es que a veces lo que hay que hacer es dotar al resto de la agilidad suficiente para sortear la roca en vez de tratar de mover una roca que es inamovible, ¿no? Y creo que Interior es una roca inamovible por muchas razones. Gracias. Pues muchas gracias, Gonzalo. A raíz de esto, una breve intervención de Víctor, para no saltarnos el turno, Sí, pero simplemente pregunta que si hay, o sea, existe algún organismo que haga incidencia política en tema de lobby, think tank, relacionado con esto, en plan con la industria del control migratorio. Bueno, o sea, en concreto sobre el tema de la industria, en lo que yo llamaría la agenda defensiva, no por ligada a la defensa, sino por la agenda de reactiva, de protección de derechos humanos, yo creo que hay muchas organizaciones y lo hacen muy bien, desde el Servicio Jesuita de Migrantes hasta CEAR, hasta ACNUR en algunos ámbitos, Amnistía Internacional, en fin, no me quiero dejar ninguna porque hay muchas que están trabajando en este ámbito, y organizaciones mucho más, movimientos casi, esto que están trabajando en ámbitos de frontera y que lo están haciendo de maravilla, activistas como José Palazón en Melilla y otros. Yo creo que es decir, que hay muchas que lo están haciendo. Y en este ámbito en concreto de la industria, pues yo he leído cosas menos de organizaciones y más a lo mejor incluso de consultoras internacionales. Había una que hizo un trabajo francamente interesante con nuestra investigación anterior, mucho periodismo de investigación en este ámbito que yo creo que se está haciendo muy bien, ¿no? Ahora, de la parte que tiene que ver con la movilidad laboral y del tipo de cuestiones en las que yo he insistido más, de cómo hacer el sistema más racional, más flexible, ahí tienes, en fin, no puedo mencionar a una sola organización de desarrollo relevante. Yo provengo de Oxfam y no sabéis el tiempo que le dediqué en darle la tabarra a Oxfam. Todavía hoy a Chema, que es muy buen amigo, le envío un mensaje cada 4 días dándole el coñazo sobre esto, pero no he conseguido que una organización como Oxfam se involucre en este asunto de manera decidida. Y fíjate que tiene precedentes interesantes, como todo el trabajo que hicimos en el ámbito del comercio. Y yo no creo que no es una crítica en particular a Oxfam, es que está muy bien establecido la comunidad del desarrollo, que en el momento que cruzan una frontera, es decir, que cruzan una frontera de un país desarrollado, ya no es asunto de ellos, ya no es parte de su misión, no es parte de su obligación. Y yo francamente discrepo, ¿no? Lo digo, Oxfam, Safe, pensad en cualquiera de las grandes, ¿no? Pues gracias, Gonzalo. Nos avisan de que Chema ya no está en Oxfam, pero... Chema es director de Oxfam Internacional, director general de Oxfam Internacional. Y Frank Cortada es el director de Oxfam España, pero vamos, es un problema en general de todo Oxfam Internacional. La siguiente persona es Anouar, no sé si es el nombre correcto. Hola, buenas, ¿se me escucha? Sí. Sí, hola. Sí, Anuar, está bien. Anuar, Hola, buenas tardes a todas, encantado de saludarte, Gonzalo. Nada, mi pregunta está muy relacionada con esto último que has comentado, porque, bueno, tanto tu clase de hoy como prácticamente todo el curso ha puesto de relieve la importancia de la incidencia política, ¿no? De crear coaliciones entre distintos actores para llegar a consenso y demás. Sin embargo, es verdad que yo creo que uno de los problemas de los movimientos sociales, de organizaciones sociales en España, ha sido que que ha habido muy poca orientación hacia la incidencia política. Estamos orientadas muchas veces hacia la protesta o hacia cuestiones más comunicativas, también porque teníamos un sistema político muy poco permeable a las demandas hasta 2015, ¿no? Y yo creo que el sistema político se ha transformado radicalmente, ahora hay muchas posibilidades de incidencia a muchos niveles, y sin embargo las organizaciones me da la impresión de que no están suficientemente preparadas para hacer trabajo como el que, salvo las grandes, salvo Oxfam y estas, para hacer trabajo como el que estaba planteando, ¿no?
Entonces, bueno, la pregunta era por un lado si estás de acuerdo con esta impresión, y lo segundo, porque es un tema que me interesa, si conoces algún tipo de programa formativo, curso, formación, cualquier acción orientada hacia la incidencia política, por supuesto en general, no en el ámbito de las migraciones. Bueno, incidencia política en el ámbito de las organizaciones de desarrollo, derechos humanos, etcétera, etcétera. Pues yo llevo algún tiempo buscando y he encontrado acciones puntuales, pero nada continuado en el tiempo. Por eso, muchas gracias. Mira, bueno, Anuar, déjame preguntarte, ¿tú participas en alguna asociación que, por ejemplo, estás involucrado en la campaña de regularización ya o en alguna de las organizaciones que están... Sí, yo soy voluntario y socio de SEAR Canarias y soy socio de Fundación Por Causa. Ah, bueno, pues ahí ya me ganas. No, lo digo porque yo tengo curiosidad, he seguido con mucho interés la campaña de regularización ya, ¿no? La campaña de regularización ya tiene una particularidad que la hace diferente a cualquier otra cosa que yo había visto antes. Quizás, digamos, con la excepción de los movimientos manteros, pro de los derechos, pero es una campaña que nace de las organizaciones migrantes, en su mayoría, y eso es algo... Eso en España es muy poco común porque el movimiento asociativo migrante no es fuerte o no es visible. Yo creo que es fuerte sobre todo en algunos ámbitos, en algunas ciudades y en el ámbito, pero más local, pero no es fuerte y a mí me interesa Bueno, pero te preguntaba esto porque mi sensación con el movimiento de regularización ya es que como cualquier movimiento social en cualquier ámbito, tiene una tentación inmediata del maximalismo, ¿no? Es decir, lo queremos todo y además es por derechos y no he visto, por lo menos en el discurso, incorporar elementos que sean atractivos para ese 40-60% de los indecisos que están en medio, ¿no? No la gente que va a estar de acuerdo con nosotros y a las que podemos, o sea, que ya simpatizan con causas parecidas a las nuestras y a las que vamos a incorporar, sino cómo incorporar a esa parte de la población que no es tan activista, que tiene el lugar en el corazón, que tiene el corazón en el lugar correcto, pero que luego tienen miedos, tienen cautelas, lo que os contaba antes y lo que seguro os contaron Shali y Lula, ¿no? Entonces, a mí me parece que la habilidad de esa incidencia política, la incidencia política no es solo reunirse con un diputado, la incidencia política es influir en la narrativa política social, también en lo que dicen los medios de comunicación, en la manera en que lo dicen. Para mí pasa también por ser más tácticos y por tratar de acercarnos al grueso de esa población, ¿no? Es decir, que no puedo estar más de acuerdo con tu argumento sobre la incidencia política. Es verdad que ahora el tipo de trabajo que yo hice durante mucho tiempo en Oxfam, en un departamento de estudios y de ciencia política más clásica, donde tú tenías una estrategia, digamos, bien reglada, sabías a quién dirigirte, una estrategia que respondía a la existencia de un intermediario mucho más definido, los medios de comunicación, los actores políticos, los destinatarios empresariales. Ahora ese intermediario está mucho más diluido. Las organizaciones que hacen campañas están mucho más diluidas porque ahora tú con una herramienta como change.org te puedes hacer una campaña prácticamente en fin, te la haces en la cocina de casa y te la montas y si atinas bien con el mensaje y la causa puedes conseguir miles de apoyos rápidamente, pero eso ya no es fácil de hacer, ¿no? Y por lo tanto la influencia política se ha hecho mucho más líquida, más difícil y es mucho menos, en fin, mucho menos reglada de lo que era antes, ¿no? Y eso tiene que ver con la segunda pregunta que me hacías. Bueno, hay másters, yo hay algún máster con el que, por ejemplo, en el que Por Causa colabora, con el máster de comillas de desarrollo. Sé que siempre menciono lo mismo, pero es que tampoco tengo mucha relación con otras universidades, y sé que hay másters, el del IUDC también de cooperación, que tiene bloques, tiene por lo menos algunas sesiones relacionadas con la incidencia política. Hay organizaciones específicas de incidencia política. Yo recomiendo siempre CIECODE. CIECODE es una organización pequeña, guerrillera, muy fina, que desarrolla herramientas. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo un ejercicio sobre Political Watch con el COVID y que ha desarrollado herramientas como TIPI también, de seguimiento parlamentario, muy finas. Pues ese tipo de iniciativas a mí me interesan mucho. No sé si yo recomendaría un programa de formación específico o más bien familiarizarse, educarse, hacer un ejercicio casi de
alfabetismo en materia de incidencia política con este tipo de herramientas que utilizan ellos, ¿no? Y que son, la verdad, muy, muy eficaces, ¿no? No sé si te ayudo mucho, Anuar, pero por ahí va un poco la cosa. Pues muchas gracias. La siguiente pregunta es de Gonzalo Cabero. Hola, Gonzalo. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas, pues tenía una duda un poco, ¿no? Porque entiendo como la perspectiva de la movilización, o sea, de la movilidad en el sentido laboral. Y ahora trabajo con personas sin hogar y entonces lo que nos sucede muchas veces es que al final las personas, muchas veces nos movemos de país, pero una vez en el país empezamos a perder los derechos de habernos movido, ¿no? O sea que al final una cosa es cómo conseguir la regularidad administrativa en un primer momento, pero la podemos perder a lo largo del tiempo. Entonces también hay ahí, yo creo, como una parte de trabajo que no se termina de ver y que es mucho más interno. Peleas desde el punto de vista del empadronamiento, quiero decir, que al final es movilidad a nivel interno de la ciudad. Ahora lo estamos viendo, ¿no? Al abrir albergues de emergencia, pues la gente no se puede mover. Bueno, siempre hay, ¿no? Como los invasores de Villacís la semana pasada diciendo que las personas de otros municipios están acudiendo al IFEMA aquí en Madrid, pero pasa en todas las ciudades, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo podemos atacar también esa parte de la irregularidad sobrevenida? Al final las personas migran en un estatus, pero luego, ¿qué hacemos cuando pierden la condición de trabajadores? Que ese es al final, completamente. Mira, yo aquí yo no creo que haya una buena respuesta, una respuesta única para esto. Yo creo es decir, todos los elementos de integración ciudadana y el padrón, España es un país muy excepcional con respecto a muchos países de nuestro entorno, precisamente por la figura del padrón, ¿no? El padrón se convierte en una herramienta de integración por defecto que iguala a los ciudadanos, que ha permitido durante mucho tiempo el acceso a la educación, el acceso a los servicios sanitarios, el acceso a los servicios sociales, y constituye un elemento fundamental en este sentido, ¿no? Cuando algunos ayuntamientos han tratado de bloquear el acceso al padrón, y esto ha ocurrido en ayuntamientos en manos de partidos nacional populistas, y bueno, pues te das cuenta del problema que tienes, ¿no? Y mantener un cortafuegos entre los datos del padrón y los datos a los que accede la policía y el Ministerio del Interior para evitar racias que provoquen la expulsión de los inmigrantes, yo creo que eso tiene todo el sentido, ¿no? Bueno, yo creo que lo he pasado muy rápido con esto. Para mí esa idea del cortafuegos entre los derechos asociados a la persona y su condición administrativa en un país, por lo menos mientras esté en el país, yo creo que es una cuestión absolutamente fundamental. Las condiciones de apartheid, ya sean sanitarias, educativas, de atención en servicios sociales, son inmorales e intolerables desde un punto de vista ético, pero además a menudo constituyen un disparo en el pie para las sociedades que las aplican, ¿no? Lo estamos viendo ahora en los Estados Unidos. Si le echáis un vistazo a los datos que está publicando el Migration Policy Institute, están hablando, estoy citando de memoria, pero aproximadamente de 5,5 millones de personas que, ya sea porque no tienen papeles o porque están en familias en donde una persona con papeles está casada con una persona sin papeles, o niños que están, de repente esa gente queda fuera de los mecanismos de protección asociados a la respuesta a la COVID, ¿no? En una situación de epidemia, eso es una estupidez, eso es un disparo en el pie de un calibre para la sociedad extraordinaria. ¿Quién quiere tener a 5,5 millones de personas fuera del radar de las instituciones, de los sistemas sanitarios, ¿no? Entonces, bueno, esto es una respuesta muy larga para decir que básicamente estoy de acuerdo contigo, que creo que este es un asunto en el que tenemos que incidir de manera constante. Los mecanismos de lucha contra la inmigración irregular pasan, en primer lugar, por garantizar oportunidades de migración regular, pasan por reconocer, por distinguir a la población que está protegida por el derecho de asilo. Por ejemplo, el debate sobre los venezolanos en España es un debate completamente político. Ahora, no se les quiere reconocer el derecho de asilo, pero al mismo tiempo no se les quiere expulsar porque sería un problema político, y tienes a poblaciones, estoy pensando en el caso de Canarias, por ejemplo, donde me estaban contando esta mañana de un número creciente, y otras muchas ciudades, de gente que está en el limbo administrativo. Ahora ya se ha empezado a tratar de dar una respuesta para eso, pero están en el limbo, ¿no?
En fin, no soy un experto en el tema, Gonzalo, pero simpatizo por completo con lo que planteabas. Gracias. Pues muchas gracias. La última pregunta es para Pablo. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Me escuchas, no? Sí. Bueno, tratando el tema de la patronal y los sindicatos, yo sí que creo, por ejemplo, que hay algunos patronales que a lo mejor pueden no estar de acuerdo con la reforma. Otra patronal, por ejemplo, la tecnológica, va a estar a muerte. La Sí. patronal tecnológica, sobre todo con la particularidad de España del idioma español, estaría encantadísimo poderse traerse ingenieros peruanos, argentinos, latinoamericanos a mano abierta, sobre todo porque es un sector que falta mano de obra. Sí. Pero por mi experiencia con los sindicatos, que he hecho un trabajo de delegado sindical y demás, por razón demográfica puede ser, los sindicatos suelen ser bastante, actualmente, virgencita que me quede como estoy. Que no meterse en muchas reformas, nada de... Porque la mayoría de los afiliados suelen ser personas de 50 años, que con unas condiciones mucho mejores que los trabajadores de 30 años y no quieren moverse mucho. ¿Tú de verdad crees que los sindicatos lo pueden mover a favor de la reforma? Yo creo dos cosas. Bueno, estando absolutamente de acuerdo con lo que has dicho. Primero, que los sindicatos, o sea, que en el mundo del siglo XXI, del año 2020, la defensa de los derechos de los trabajadores inevitablemente pasa por ir 8 pueblos más allá del ámbito tradicional de actuación de los sindicatos, es decir, de trabajadores regulares con un contrato, empresas, es decir, porque eso es cierto para la realidad de los inmigrantes, como es cierto para la realidad de los trabajadores jóvenes en situación precaria, ¿no? Y que inevitablemente hay que abrir el foco, y eso lo mismo ocurre en el ámbito, es decir, en la contraposición entre lo nacional y lo internacional. Yo creo que ese es un elemento fundamental. Creo que los sindicatos han empezado a abrirse a eso. Por ejemplo, aquí estoy pisando hielo porque no estoy muy familiarizado con el asunto, pero hasta donde yo sé, por ejemplo, los sindicatos han hecho un esfuerzo mayor en el tema de las empleadas del hogar, es decir, de sectores tradicionalmente vulnerables, con alta participación de migrantes, muchas de ellas en situación irregular y que tienen, bueno, y los sindicatos, las cosas como son, es decir, siempre se han posicionado, por lo menos formalmente, en el lugar correcto en temas de acceso a la salud de los inmigrantes en situación irregular, etcétera, y todo eso. Es decir, que yo creo que tienen buenas razones y tienen buenos mimbres ideológicos para hacer lo correcto. La segunda cuestión que yo sé es que los sindicatos europeos no operan en el limbo. Y en otros países, y de nuevo vuelvo al ejemplo de los Estados Unidos, pero creo que hay ejemplos también en el caso de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda ha participado en la negociación de estos acuerdos de movilidad temporal a los que me refería el otro día. Bueno, yo creo que hay precedentes en donde los sindicatos han ido un paso más allá de su posición tradicional, ¿no? Y yo creo que pueden ser bueno, en la medida en que los sindicatos sigan siendo un actor social relevante, lo cual ya es dudoso, porque ahora están superados por las circunstancias, pero bueno, los sindicatos negocian los convenios colectivos, por ejemplo, es decir, que no son cuestiones menores, ¿no? Pero a la medida en que sigan siendo un actor social relevante, creo que hay que aspirar a que los sindicatos se incorporen a eso. Lo mismo ocurre con parte de la patronal, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que el sector de la tecnología es un sector que podría impulsar esto y otros sectores digamos, de participación de los migrantes. En fin, me gustaría ver al sector de la agricultura metido en esto, sobre todo en sectores intensivos en mano de obra inmigrante, pero se ve cada salvajada en muchas zonas de España que no estoy seguro de que entrasen ahí, pero yo aspiraría a que sean sectores que se involucren en este debate, ¿no? Vale, muchas gracias. De nada. Muy bien. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias a todos y a todas por participar. Sé que hay mucha gente que ya se ha ido, seguramente por motivos de tiempo. Al final siempre terminamos alargándonos un poquito. Pero yo he cumplido hoy, ¿eh? No, muy bien, Gonzalo, estamos muy contentas. No, se me puede criticar, pero no hoy. Para aclarar unas cuestiones que me habéis preguntado desde diferentes puntos, ya sea por correo, Telegram, el propio chat de Zoom, sí que os enviaremos las presentaciones y las sesiones grabadas. Ahora mismo mis compañeros las están editando para que las podáis tener. Os lo enviaremos todo en un único correo para que podáis almacenarlo o guardarlo. Con el tema de las palabras,
no nos tenéis que mandar las palabras, nosotros os enviaremos un formulario donde ahí podéis escribir y seleccionar las palabras. Todavía estamos dudando cuál es la forma más sencilla para todas vosotros y vosotros de gestionarlo. Y bueno, recordaros que todas aquellas personas que propusisteis que queríais tener un certificado, os lo enviaremos cuando tengamos las palabras para poder cerciorarnos de que habéis asistido. Y que nada, que finalizamos este segundo curso y que ha sido un placer, la verdad, compartirlo con vosotros estas 2 semanas. Así que nada, Gonzalo, si quieres decir algo. Muchísimas gracias a todos por vuestro interés y, en fin, es heroico que un jueves a las 8 de la tarde estéis aquí escuchando esto. Así que muchas gracias y espero que el material os interese. Y seguidnos, seguid a Por Causa, habladles de nosotros a vuestros amiguitos y a vuestros vecinos, ¿de acuerdo? Esto porque nos cuesta mucho a veces llegar al gran público. Así que gracias, ¿eh? Nada, hasta luego. Adiós. Adiós.